tal? Muy buenas tardes, gente de Tafí Viejo. Un saludo a la capital nacional del limón desde la justicia de los débiles en la temporada 2023. Hoy en un horario y día especial porque no hemos podido emitir el día martes. Y bueno, el saludo grande a toda la gente de Tafí Viejo y a toda la gente que nos ve a través del mundo. Hoy había traído cualquier cosa, unas estadísticas para contar dónde nos están viendo en este momento, pero ante todo saludar a la gente de esta hermosa ciudad y felicitarlos por la reciente inauguración del nuevo mercado que, como ha podido cubrir la radio, está en un lugar excelente, que se ha recuperado y me cuentan que está hermoso. Yo todavía no he podido conocerlo, pero me encantaría hacerlo, así que seguramente en estos días voy a pasar a verlo. La verdad que es una obra que llamó mucho la atención por la magnitud de la misma, de todo lo que se ha hecho acá en Tafí Viejo, y se ha hermoseado. La ciudad está muy linda a partir de todas las obras que se han hecho en este último año. Como le decía, el día martes no hemos podido salir a la emisión habitual y hoy vamos a esperar que se conecte nuestro invitado, que es nada menos que el doctor Francisco Neto. El doctor Francisco Neto, si ustedes quieren conocerlo, saber más o menos quién es, a pesar de que hoy lo vamos a tener acá y van a poder testear ustedes mismos de quién estoy hablando, Francisco Neto, si ustedes entran a YouTube y ponen abogado nivel Dios, el primero que le va a salir es Francisco Neto, que tiene un canal propio donde explica muchísimas cosas que tiene que ver con el derecho penal y además ha participado en innumerable cantidad de programas. Normalmente, como es un abogado que expresa lo que piensa y no tiene ningún problema en hacerlo, muchas veces se lo invita porque es uno de los pocos profesionales que uno se encuentra que realmente defiende una postura. Y dentro de esa postura muchas veces incluso se lo invita a programas donde está rodeado de personas que piensan exactamente lo contrario. La verdad que es un profesional brillante, que esperemos que no tengamos ningún inconveniente y podamos ponerlo al aire, porque es un verdadero honor para nosotros contar con este invitado. La verdad que, bueno, una semana que se ha hecho larga, que han pasado muchas cosas. Sin entrar en el terreno político, que ya nos vamos acercando a épocas eleccionarias, simplemente decirles que el calor ha azotado muy fuerte la provincia de Tucumán, hemos tenido días muy difíciles y gracias a Dios, dentro de todo, no hemos tenido que sufrir lo que son los cortes de energía eléctrica como le están pasando a otras ciudades. Así que una buena. Siempre digo que así como criticamos las cosas que se hacen mal, de hecho siempre sostengo que el periodismo tiene que estar para asistir a la gente y trabajar de frente a la gente, también hay que decir cuando hay cosas que son positivas, y dentro de las cosas positivas es que a pesar de todo lo que ha sucedido en el norte argentino, con esta ola de calor que nos ha azotado, hemos podido disfrutar de lo que son los servicios de energía eléctrica y agua, salvo excepciones que estaba viendo en algunos lugares y algunos colegios de acá, de Tafí Viejo especialmente, que esperemos que se solucionen pronto, porque la verdad el calor se hace insoportable y los niños en las escuelas necesitan que las condiciones se den para poder concurrir a uno de los ejes que hacen de nuestra sociedad, que nos sostengamos como sociedad, que es la educación. Así que esperemos que sea un buen año para la educación, que ha empezado hace poquito, que lo puedan sobrellevar, que tengan las condiciones, que los niños puedan asistir y que podamos seguir educando a una generación que viene. También dentro de lo que es la educación, yo hace unos días, dije públicamente que había concurrido para iniciar una carrera en Ciencias de la Comunicación, que he abandonado porque me sorprendió el nivel de adoctrinamiento que hay en las universidades. La verdad que yo lo había escuchado de boca de terceros, nunca lo había vivido. No sé si todas las universidades son así, pero creo que las universidades son casas de estudio que deberían estar para darnos la posibilidad de que elaboremos un criterio propio y no imponer un criterio. Y dentro de las cosas que yo remarqué y que invito a la gente de Filosofía y Letra, que en su campus, donde se dan ejemplos incluso de noticias, retiren el link que habla sobre la violación masiva en Palermo, porque
está claro que eso no se trató de una violación y que no hay una víctima, hay un denunciante. Así que ojalá cambien eso y se haga un mea culpa. Creo que sería bueno y sería superador, porque todos nos podemos equivocar. Y no quiero que esto se tome como una cuestión de que uno está atacando a una entidad educativa. Simplemente decir que tal vez deberían reconocer que como ejemplo ha sido un error, cambiarlo y dar la posibilidad de que esa juventud que hoy está en una universidad pueda generar su propio criterio de las cosas. Así que para que nadie se sienta ofendido de lo que dije, vuelvo, repito, recalco, invito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Tucumán que retire ese tipo de material de estudio, porque aparte se está estudiando sobre un caso que está claro, no sucedió tal cual lo cuentan las crónicas del momento. Por otro lado, también hubo un reclamo del personal universitario, y ese reclamo que incluso se nos avisó cuando estábamos haciendo el curso de nivelación que podía suceder, tiene que ver con los magros sueldos que tienen el personal de las facultades. Quiero decirle que una de las formas en las cuales se puede mejorar esos ingresos de los profesores universitarios, que creo que como toda la educación argentina debería tener ingresos acordes a la situación en la que se vive, y las actualizaciones deberían hacerse en la misma forma que uno tiene inflación, porque si no actualizamos de acuerdo a la inflación se pierde poder adquisitivo. Una de las formas sería destinar parte de esos 20.000 millones de dólares, que yo siempre digo se destinan a lo que son políticas de género, educación. Sería muy superador, porque es muy difícil explicar que exista un presupuesto 4 veces mayor para género que para educación. A mí me encantaría que alguien me explicara por qué se toma ese tipo de determinación. Pero bueno, normalmente se hace silencio cuando uno hace estas preguntas. A veces uno las hace en el tono equivocado en cuanto a ser vehemente, pero sí sería muy bueno que desde el Estado se explicara por qué existe esa diferencia entre lo que es la educación de las generaciones que nos siguen, de que son las generaciones que nos van a gobernar, que nos van a cuidar, que van a cuidar nuestra salud, y no se aplican a políticas de género en ministerios que son muy difíciles de entender, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se apliquen políticas de género. Se pueden entender incluso las ayudas sociales, que son discutibles, les aclaro, pero se podrían llegar a entender, se pueden llegar a entender el Ministerio, que tiene un presupuesto que me parece que no está acorde a las funciones que cumple, pero no creo que se pueda explicar por qué educación no lo tiene. Ya lo tengo a Francisco Neto en línea, así que lo voy a saludar, no sé si me está escuchando. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, es un honor tenerte acá, ya vamos a estar en pantalla, ya están cambiando a lo que es la emisión de la entrevista, pero mientras tanto la gente te está escuchando, ¿sí? Te aclaro. Bueno, muchas gracias por tu presentación, tu merecida presentación, y bueno, vamos a intentar ser un poco a la altura de la audiencia. Si de algo no tengo duda, que de los profesionales que he visto, y eso que te han entrevistado en medios muy hostiles, que ha estado a la altura, siempre ha sido porque decís exactamente lo que pensás, defendés lo que creés, lo cual hoy, en donde hay una cuestión de ser políticamente correcto, muchos callan a la hora de defender una idea, no sé si por corrección o por miedo. Pero bueno, Francisco, como te dije, bienvenido a la Justicia de los Débiles, ya te está viendo el público. Antes de empezar la entrevista, lo importante, agradecerte la amabilidad que has tenido de reprogramar y estar atento a salir en esta entrevista. Y antes de ir a la primera pregunta, yo recién estaba contando de aquel video donde están
ya es viral, sobre el caso Viscardi, en el cual a vos se te hizo una entrevista que fue bastante hostil en TN. Esa entrevista, entre la entrevista en crudo que está puesta en YouTube, más un youtuber español que la comentó, más Duende, que sé que te entrevistó, te hizo una entrevista, tiene más de 5 millones de vistas. Así que estamos hablando de algo que está en otro nivel. Eso nació a raíz de un caso, que fue el caso de Alejandro Viscardi, que es del año 2017, si mal no recuerdo. A mí de todo eso que pasó en esa entrevista, que aparte quiero felicitarte por cómo les contestaste todo, hubo un comentario tuyo que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con ese caso. Yo recuerdo que en esa entrevista a vos te decían si el cliente estaba prófugo, vos decías que estaba derecho, pero quería que se respeten sus garantías, porque había una intención de detenerlo. Conclusión, el cliente se presentó, se declaró culpable y lo mandaron a la casa. O sea, lo querían detener, pero una vez presentado en una condena en suspenso, terminó en la casa. ¿Esa es una de las contradicciones que tiene la justicia hoy, Francisco? Lo que pasa es que el sistema es perverso. Ese es el gran problema que hay. Y la razón por la cual muchos defensores pareciera que a veces es como que somos pro-delincuentes. No es que somos pro-delincuentes, estamos en contra de la incoherencia que tiene el sistema. A ver, el caso de Vizcarra era muy concreto. Era una persona que estaba imputada por un delito que, como efectivamente ocurrió, de haber sido condenado, no iba a ir preso. Entonces era absurdo que estuviera detenido, aunque sea 5 minutos, antes de ser condenado. Y la queja más grande ahí es que en realidad esa pena, esa condena, fue obtenida bajo tormentos. Esa confesión que él hace, porque, a ver, todo el mundo piensa que bajo tormentos es que te aten al potro, como ocurría en la Inquisición. Después discutiremos cuál Inquisición. Es cierto que la católica fue la más leve de todas, la protestante fue la más sangrienta de todas, de hecho la católica era hasta indulgente. Ahora, una cosa es que te aten, digamos, que vos tengas que quedarte culpable bajo tormentos, no es solamente que te den picana eléctrica, que te hagan un submarino seco o húmedo, o que te aten a un instrumento de tortura. Si a vos te meten preso y la única forma de salir es declarándote culpable, tú estás declarando bajo tormento. Entonces, el sistema judicial tiene graves fallas. Una de esas graves fallas, gravísimas fallas, es el abuso de la prisión preventiva. Y otra de las gravísimas fallas es el abuso de la prisión preventiva en los delitos de abuso sexual, donde se condena a personas con la declaración de quien denuncia, que es insólito que vos podés meter preso a una persona con la palabra de otra. Tan simple como eso. Te dicen, bueno, pero ¿por qué una mujer va a inventar algo tan grave como un hecho de abuso sexual? Bueno, yo te respondería, ¿por qué un hombre va a hacer algo tan grave como un hecho de abuso sexual? Digo, entramos siempre en una dicotomía que en definitiva es tomar una decisión voluntarista y caprichosa en favor de una u otra hipótesis. Vos sabés que saltaste sin querer, yo había, en mi mente, había pensado algunas preguntas. Te fuiste a una pregunta que te iba a hacer más adelante, que tenía que ver justamente con el uso de las prisiones preventivas como método de tortura, que tiene que ver hoy con firmar esos juicios abreviados, en donde terminás reconociendo cualquier cosa, con tal de que se termine eso, porque te prometen 20, 25 años de cárcel, con nula prueba, con ninguna prueba. Y yo pregunto, ¿esto tiene que ver con las estadísticas que quiere hacer la justicia? ¿Tiene que ver con hacer un número? Yo lo que creo, a mí lo que me parece es que quien mejor definió la utilidad, la funcionalidad y el sentido del juicio abreviado fue la Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando le fueron con muchos planteos los defensores diciendo, mira, el juicio abreviado es inconstitucional y va en contra de la quinta enmienda, en la que impide o la que le otorga al justiciable el derecho de no aportar la prueba contra sí mismo. La Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo excesivamente pragmático, pero no por ello menos valorable, dijo, muchachos, qué sé yo si es constitucional o no. Lo que yo sí sé es que si sacamos los juicios abreviados, se nos cae el sistema en la cabeza. Entonces lo que ocurre es que el juicio abreviado es una parte integrante del sistema y que se nos cae en la cabeza. El problema viene dado porque se asimila
fíjate que al Poder Judicial se le llama justicia. El Poder Judicial no es la justicia. La justicia es un ideal que intentamos alcanzar y el Poder Judicial es bastante lejano a la justicia. Entonces vos fijate, porque dicen, bueno, es una cuestión meramente dialéctica. No. La palabra es creadora de realidad y lo dice la Biblia. En Génesis 1:1, la Biblia dice que primero era el verbo y por el verbo era Dios y Dios era el verbo y por él fueron hechas todas las cosas. Con lo cual la palabra es creadora de realidad. Eso es punto número 1. Por otro lado, y continuando con las analogías religiosas, yo no logro comprender. Entonces, nuestra primera conclusión es que se le atribuye una excesiva confianza al Poder Judicial y se lo asimila con la justicia. Porque en algún punto eso nos da la tranquilidad, nos da una tranquilidad ficta. Nosotros decimos, bueno, como el Poder Judicial es la justicia y yo me porto bien, a mí no me van a meter preso. Y yo ando tranquilo por la calle. Con una tranquilidad ficta, porque mañana te pueden meter preso aunque seas inocente. Y volviendo a las analogías religiosas, yo lo que no logro comprender es cómo, siendo que somos parte de una civilización, que nos guste o no, seamos católicos o no, se inicia con la crucifixión de un inocente, con la crucifixión de Jesucristo, porque ahí arranca a contabilizarse el tiempo de la civilización occidental, independientemente de la religión que tengan. Entonces estamos en una civilización que se fundó sobre la sangre derramada de inocentes y una injusticia. Y 2023 años después, seguimos creyendo que el sistema judicial es la justicia. Bien. No, perfecto. Creo que una explicación impecable. Pero eso me lleva a una pregunta. O sea, tengo que hacerte la pregunta. Como abogado defensor, cuando vos vas con un hombre acusado de abuso, ¿cómo te sentís? ¿Sentís que tu cliente ya está juzgado antes de entrar? Es una pregunta difícil. Siento que vamos a una batalla altamente desigual. Incluso en los juicios de abuso que ganamos, porque se descubre la inocencia, directamente, la inocencia, no la duda, la inocencia, aún así cuando de arranque, vos sentís que vas a una batalla completamente desigual, donde sentís que los que tienen el poder de decisión tienen un favoritismo hacia la condena. Es realmente desesperante la situación. De hecho, recién antes de que nos llamen estábamos acá conversando acerca de un caso que tenemos ahora, tratando de encontrarle el agujero al mate en criollo, ¿sí? Tratando de encontrarle y de lograr explicar la curvatura del círculo, la cuadratura del círculo, sí. Porque realmente uno, a ver, te lo cuento muy sintéticamente, no te voy a contar todo el caso, te cuento una parte que es sintética. Quien se dice víctima afirma haber sido violada en una sala de máquinas de un estadio deportivo. El más elemental de los sentidos comunes nos dice que una sala de máquinas de un estadio deportivo está cerrada con candado. Sí. Que la gente no puede ingresar. Bueno, y la familia, desde la sanción 26.458, que es de violencia familiar, le invirtieron la carga de la prueba a la persona denunciada, lo cual me parece una locura, ya te voy a dejar que te explayes, pero vos tuviste un caso muy particular, nombralo si querés, donde tuviste contra el tribunal de la doctora Liliana de Yub, mi nombre, esto no lo nombro azarosamente, porque en tu defensa, dentro de la sentencia que escribió contra tu defendido, que la verdad que no, quiero decirte, no había ninguna prueba para inculparlo, quiero que el público lo sepa, yo te voy a leer textualmente lo que escribió, que dice que tu defensa enmascara prejuicios arraigados socialmente, proporcionando que la violencia contra las mujeres pueda ser tolerada o incluso aceptada. Es decir, que cuando vos defendés a un cliente, te tratan de misógino, básicamente. Bueno, pero a ver, esto ocurrió, mirá, si vos vas a Edimburgo, hay una calle que no recuerdo el nombre, pero que está saliendo del cementerio, que está rodeada de bares. Esa calle tiene un bar que se llama The Last Drop, o La Última Gota. O El Último Trago, en realidad, es la traducción no literal. Ese bar tiene ese nombre porque en la esquina de ese lugar se hacían ejecuciones judiciales.
Y en ese bar se toma, y ese bar lo funda una señorita que, Mary, no me acuerdo el nombre ahora, pero ¿qué ocurrió? Y lo importante que ocurrió. Sí. La condenan a ser ahorcada. Bueno, la ahorcan, la bajan de la horca, la ponen en un cajón y se la llevan. Cuando se la vienen llevando, golpean el cajón que no había muerto. No había muerto en la horca. Bueno, mira qué bien. Dicen, ¿qué hacemos? La tenemos que ahorcar de vuelta. Bueno, la llevan, la van a ahorcar de vuelta, y cuando la van a ahorcar de vuelta, salta un abogado y dice, no, no pueden ahorcarla de vuelta. ¿Cómo no pueden ahorcarla de vuelta? No, está a cumplir la condena. La condena era ser ahorcada, no morir en la horca. La condena era ser ahorcada. Bueno, la historia termina que el pueblo pidió para que ahorquen al abogado también. Claro. Pero vos fíjate que eso es histórico, eso es un final intermedio. Después termina que no ahorcan a ninguno de los dos, que efectivamente deciden liberarla, y esta señorita funda el bar La Última Gota, que todavía está en Edimburgo, si vos lo vas a ver, sí. Y lo que cuenta la historia es que lo que ocurrió, lo que terminó por ocurrir, es que cuando iban a los condenados a muerte, le pedían consejos acerca de cómo evitar la muerte en la horca. Bueno, por supuesto que fallaban los consejos. Es el día de hoy que no se sabe cómo se evitaba la muerte en la horca, pero desde esa época es que se castiga, se persigue a los abogados. Uh-huh. Pero para responder puntualmente a lo que dijo la doctora de IU, a ver, yo te cuento lo que dije en ese caso. Y te cuento por qué dice esto. En ese caso, la denunciante, podríamos decirle víctima, porque formalmente ahora sí es víctima, nos gusta o no, la sentencia fue confirmada. La víctima decía que había conocido a un chico por Tinder, que fueron a una plaza, que él la invitó a su casa, que entraron a su casa, que él la besó. Acá empieza lo importante. Ella le siguió el beso. Que él sacó la remera, él la ayudó a sacarse la bombacha y que él la violó. Literalmente eso dice, no agrega más datos. Lo que la sentencia que escriben los jueces del tribunal oral dice respecto de quien después en la etapa recursiva fuera mi prohijado, que lo único que se le puede imputar a, vamos a llamarle Juan, lo único que se le puede imputar a Juan es no haber advertido, escuchen esto, no haber advertido que el consentimiento de, vamos a llamarle Paula, para no poner siempre a María, vamos a llamarle Paula, que el consentimiento de Paula llegó hasta un punto. Cuando nosotros vamos al tribunal de impugnación, ¿qué planteamos? Decimos, señor juez, acá se da un típico caso de lo que la dogmática penal se llama error de apreciación. Si Juan no pudo advertir, no había conocimiento de que si seguía adelante iba a cometer un delito. Entonces no se le puede reprochar lo que eso que no conocía. ¿Por qué? Porque el delito de abuso sexual es un delito doloso. Requiere que uno conozca que con su conducta efectivamente va a cometer el delito. Si no lo conoce, no hay delito. Bueno, es un típico caso de error de apreciación, de error de hecho, pero de manual. Y eso es lo que ella dice, que implica una naturalización de la violencia de la mujer, porque la mujer tiene que defender, porque nuestra afirmación, sostiene ella, que encierra este concepto de que la mujer tiene que defenderse con uñas y dientes y tiene que ser una buena víctima. No tiene que, a ver, cada cual en un hecho de estas características reacciona como puede. Ahora, mínimamente, tiene que haber una forma de haberle comunicado al sujeto activo que ganó. Porque si no, ahora van a decir, bueno, pero solo sí es sí. Bueno, quien diga que solo sí es sí, y desconoce cuestiones elementales de la naturaleza humana, porque normalmente las relaciones se van dando un consentimiento tácito. Y todos estamos en condiciones de decir, no, para hasta acá. Está bien. Ahora, empujemos el límite, Francisco. Pongamos que el sí es solo sí, si das el consentimiento, todo lo que vos quieras. Hay un sí en el momento, después sale y te denuncian porque dijeron que no. O sea, el sí solo sí termina siendo una figura decorativa, porque en definitiva vos tenés que terminar probando ese sí. Y no es que quien te denuncia tiene que probar tu conducta delictiva.
Y a eso es lo que yo me refiero muchas veces cuando hablo de corrupción judicial. La gente cuando se habla de corrupción judicial entiende la corrupción como económica. Pero a veces hay una corrupción mucho más peligrosa que es la ideológica. Y es cuando empezamos a hacerle decir a la ley lo que la ley no dice. Y hay muchos casos, incluso casos que no tienen que ver con ideología de género. Sobre todo los casos mediatizados. Lo quiero decir porque si no saltan enseguida. Pero en el caso de donde aplica la ideología de género, te obligan a vos a estar siempre en una situación de indefensión. Entonces, ¿cómo procedes en esas situaciones? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que crees que pretenden con todo esto, Francisco? ¿Cuál es el fondo? Porque tiene que haber un fondo. Sí, esto no es lo que yo que pretendo, sino fue la finalidad del derecho penal. Vos tenés autores que están en las antípodas de sus ideas en cuanto al derecho penal, y por un lado lo puedes ubicar a Zaffaroni, por otro lado lo puedes ubicar a Gunther y Jacob, un autor alemán. Ambos coinciden en lo mismo, pese a que tienen ideas opuestas. El derecho penal existe para verticalizar a la sociedad y para crear un determinado tipo de sociedad, lo cual es una idea, si uno se lo pone a pensar, de sentido común. Si uno castiga el robo, entonces es porque quiere que la sociedad valore la propiedad privada. Bueno, ¿qué ocurre acá? Lo que yo creo es que se está desalentando las relaciones heterosexuales. Se están desalentando las formaciones de familia. Porque hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Poderosamente la atención. No puede ser que no haya casos de abuso sexual entre homosexuales. Bueno. No es que no hay. No se persiguen. Seguramente alguna persona va a decir, no, bueno, a ver, ¿cómo? Si no se persiguen es porque no hay. Las mismas personas que te dicen eso son las que hablan de la cifra negra en caso de violencia de género. Que son los hechos que ocurren pero que no se denuncian. Exacto. No es que te dicen que antes no había, sino que no se denunciaban. Bueno, entonces, tomemos el paradigma que tomemos, nos lleva a una conclusión. Hay una persecución contra los valores de la sociedad occidental. Eso es muy claro. Que después podemos discutir qué tipo de sociedad queremos. A mí lo que me parece mal es que utilicen mártires para cambiar la sociedad. Porque la sociedad no se cambia por imposición, sino por consenso. Porque aparte de otro tema que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando vos te pones a hablar de estos temas con el ciudadano de a pie, ninguno está de acuerdo. Ninguno está de acuerdo. Y no hace falta que salgas a hablar con gente por la calle como un desquiciado. Vos te pones a ver los comentarios que hay en las redes sociales, los grandes medios de comunicación, los grandes medios masivos de comunicación, los grandes multimedios, y cuando publican noticias de este tipo, todo el mundo está en desacuerdo. Ahora, si todo el mundo está en desacuerdo, quiere decir que esta movida no es una movida democrática, que no nace del pueblo hacia los dirigentes, sino que los dirigentes la bajan hacia el pueblo. Es lo más antidemocrático que existe. Me encanta porque me la dejás picando, pero no me quiero apurar. Tengo una pregunta, pero quiero dar el marco a esa pregunta. Podemos coincidir siempre que las medidas restrictivas de libertad son de excepción, como abogado. Esto es una pregunta súper sencilla. Deberían. Pero hacerlo. Hay un montón de gente que por la sola acusación de una persona está con prisiones preventivas, sobre todo en cuestiones de género. Está lleno. De hecho, hoy en Mendoza hay casi 1000 internos en huelga de hambre en 3 penales. O 2 penales los tengo confirmados, el tercero que es San Felipe no lo tengo confirmado, y mucha de esa gente está sin condena. Ahora, ¿cuál es el objeto de tener presa gente sin condena? Y después te pasa cosas como pasaron durante la pandemia y mandar los violadores a la casa. Me confunde un poco eso. Sí, lo que pasa es que hay afirmaciones, a ver, perdóname, yo soy un poco crítico de las afirmaciones que por un lado sostienen se abusa de la prisión preventiva y por otro lado dicen se manda a los violadores a la casa. No, a ver, por ahí no se mandó ningún violador a la casa. Por ahí se mandó una persona que estaba injustamente condenada por un delito que no cometió. Entonces, bien, cuando esto... Hay algunas veces que, sobre todo la clase política, cuando quiere llevar agua para su molino se olvida de la coherencia. Porque los mismos políticos que, por un lado, sostienen que se abusa de las leyes de género, cuando tienen que pegarle al Perovich por estar acusado de violación, dicen, al Perovich violador. No, seamos coherentes. A ver, si se abusa de la ley de género, se abusa de la ley de género para todo. Para el Perovich,
para Vudú, para Sí, sí. Ricardo Jaime, para Macri, para Milei, para todo. Para todos. Eso por un lado. Por el otro lado, el uso de la prisión preventiva es la herramienta que tiene... A ver, hay un solo autor que explicó realmente la finalidad de la prisión preventiva, que es George Freund. Es un autor alemán, donde hay una obra, creo que está en la revista de Nuevo Derecho Penal Alemán, que se llama Derecho Penal Integral. Es un compilado de artículos donde él dice, mira, en realidad la prisión preventiva, ¿sabes qué finalidad tiene? La finalidad de no dar la sensación que hechos que son graves y están más o menos probados quedan sin castigo. La realidad es que esa justificación de la prisión preventiva es lo más inconstitucional que hay. Porque la prisión, primero, no es castigo, ni preventiva ni condenatoria. No es castigo, es resocialización. Segundo, no existen hechos más o menos probados. Son hechos o probados o no probados. Punto. ¿Qué ocurre? Yo creo que este autor se hartó. Se hartó de la hipocresía que existe en todo el mundo, no solamente en Argentina. En Argentina por eso en mayor medida, por eso en todo el mundo, y dijo acá, a ver, vamos a cantar las 40 en un artículo académico. La realidad es que la prisión preventiva se usa para eso. Esa es la explicación de por qué se aplica la prisión preventiva. Vos fijate que cuando los jueces, es absurdo el sistema, los jueces fallan por sensaciones y después le encuentran el justificativo a las sensaciones. Y te voy a explicar por qué esto es así. Porque vos fijate que en todos los procesos del país, cuando termina el juicio oral, primero hay veredicto y después sentencia. Es decir, primero dicen culpable o inocente, pero dicen por qué. Lo cual quiere decir es que no se tomó un proceso reflexivo. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, en realidad es culpable, me di cuenta que es culpable, veredicto de culpabilidad, y después durante los 15 días que tengo para escribir la sentencia digo, che, ¿sabes que me parece que me equivoqué? Ya está, no puedo revertirlo. Entonces, la justicia funciona por sensaciones, y después se le encuentran las premisas a las sensaciones. Es decir, es ridículo, cualquier profesor de lógica te va a decir que es ridículo primero escribir la conclusión y después buscar las premisas. No, uno primero encuentra las premisas y después llega a la conclusión. Uno no dice, Bobby es una vaca, el perro, Bobby es una vaca. Después dice, uy, bueno, pero la vaca hace no wow. Bueno, pero podríamos decir que es una vaca que es prematura, es aimecina. Es ridículo. La justicia falla por sensaciones. Bien, entonces, mirá, hermoso lo que me acabas de decir. ¿Actúa por sensaciones o por presiones? Ambas. También puede ser, sí. Bueno, vos dijiste algo que es bastante cierto, que evidentemente esto tiene un trasfondo político. Creo que vos lo conocés a Agustín Laje, creo que tenés algún tipo de relación con Agustín, y debés conocer cuál es la teoría que él ha presentado o la historia que él ha presentado sobre el nacimiento y la aplicación de la ideología de género desde el año 1969, que lo ha presentado como un problema económico convertido en político y posteriormente en social. Lo cierto es que hoy eso se aplica desde el Estado, vos lo acabás de decir, haciendo prácticamente de un género un paria. ¿No es muy asimilable a lo que pasó con los judíos durante el régimen nazi? La verdad es que tendría que estudiar más en profundidad ambas cosas porque no me atrevería, ni quiero mantener mi seriedad y no me atrevería a hablar profundamente acerca del tema porque no conozco en profundidad, conozco la teoría o el raconto histórico que hace Agustín, conozco más o menos la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero para hacer una afirmación de ese talante debería estudiarlo en más profundidad, pero no descarto que podría hacerlo. A ver, lo que sí te puedo afirmar, porque esto sí lo estudié en profundidad, es que la estructura de persecución que utiliza en la ideología de género es exactamente igual a la estructura de persecución que se utilizó en las Inquisiciones. Sobre todo en la Inquisición protestante, sobre todo la posterior a la publicación de Malós Maléfica. Es exactamente igual. Y eso, si querés, te paso un artículo académico que alguna vez escribí para una maestría, lo podés leer. Es lo mismo, es igual. Está bien, digamos que tenemos un derecho inquisitivo. Ahora, eso evidentemente vulnera derechos. Permíteme que te voy a leer algo antes de hacerte la pregunta que viene. Y sé que en parte vos ya me diste un contexto de lo que pensás, pero igual le tengo que hacer esta pregunta. Yo voy a hablar de lo que es un crimen de lesa humanidad. Y te voy a pedir tu opinión, más en profundidad de lo que pasaste así rápido.
Se considera crimen de lesa humanidad cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Se pueden considerar los delitos contra las personas, como el homicidio, la esclavitud, la violación y demás actos de violencia sexual grave, el traslado forzoso de población, la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la persecución de determinados grupos de la población o la segregación racial y en general todos aquellos actos cometidos con la intención de causar graves sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental de las víctimas. Esto que se está pasando con la ideología de género, ¿no encuadra en un crimen de lesa humanidad? Como lo está describiendo, sí. ¿Sabes cuál es el problema con los crímenes de lesa humanidad? Ojo, de acá nos vamos a poner conspirativos, y no tengo ningún problema en admitir que soy conspirativo. Yo también. Sin perjuicio de lo cual, eso no me quita ninguna seriedad en ámbitos en los cuales no lo soy y que lo estudio académicamente. A ver, los crímenes de lesa humanidad tienen una característica, que todos son juzgados. Primero que no me atrevo a decir todo, pero la forma en que se llevan adelante los juicios por delitos de lesa humanidad son bastante reñidos con las garantías constitucionales de aquellos que se acusan. Con lo cual, en definitiva, lo que se termina haciendo en los delitos de lesa humanidad es aplicarle a los acusados la misma medicina que se dice que ellos aplicaron, pero con un sabor un poquito más pasado. Porque en realidad, le busquemos la vuelta que le busquemos, en los juicios a las juntas, por ejemplo, se aplicó la ley retroactivamente. Se dice que se aplicó la ley procesal y que en realidad la Corte dice que nadie tiene un derecho adquirido a que no cambie la ley procesal, pero lo cierto es que la ley procesal es aquella mediante la cual se reglamentan las garantías constitucionales, porque el artículo 14 de la Constitución dice que los derechos, las garantías enumeradas en esta parte de la Constitución se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan. Entonces, es un poquito polémico. Es una polémica que intenta explicar Nino en el libro que se llama El juicio del mal absoluto. El problema es que la teoría de Nino tiene un problemita, que es que parte de la premisa de que el juicio es al mal absoluto, cuando que en realidad deberíamos partir de la premisa neutra de que veremos si aquel a quien estamos juzgando es el mal o no. Con lo cual, ese parece los juicios de lesa humanidad. Ahora, a donde quiero llegar es que los juicios de lesa humanidad siempre se llevan adelante cuando el régimen que aplica acusado perdió poder. Es bastante difícil que este régimen que hoy hay pierda poder. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya que entramos en el terreno conspirativo, a partir de acá, en el terreno conspirativo, parecería que está avalado por los mismos grupos que económicamente dominan el mundo. Y no es un secreto. A ver, nadie puede ignorar y nadie puede llamar conspirativo a otro que afirme que JP Morgan, por ejemplo, o sus socios, tienen algún tipo de incidencia sobre lo que ocurre en el mundo. O que BlackRock, por ejemplo, tiene algún tipo de incidencia en lo que ocurre en el mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver de dónde viene el financiamiento, se empieza a dar cuenta que en realidad es algo promovido por un grupo que por el momento pareciera que no va a perder el poder. Bien, es cierto, es verdad. Vos lo podés juzgar como pasó. Y ya que hablaste que es cierto, los juicios sobre crímenes de lesa humanidad van un poco más allá en cuanto a su castigo, porque de hecho en los juicios de Nuremberg terminaron todos colgados, excepto uno de los jerarcas nazis. Es verdad eso. Pero siempre lo pregunto, porque es algo también muy cierto lo que decís, tenés que esperar que el régimen caiga o hacerlo caer para después juzgarlo con esta vara. Francisco, quedan 5 minutos y medio. A mí siempre me gusta que el invitado cierre la entrevista. Y la cierre, te aclaro que me quedan un montón de preguntas para hacer, sobre todo porque vos participaste mucho en la provincia de Neuquén y hubo un juicio que a mí me pareció muy gráfico en cuanto a cómo se actúa cuando alguien no se pliega a esa corrupción, que fue el juicio del juez Piedrabuena. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo y yo quiero pedirte que en estos 5 minutos que nos quedan,
le des un mensaje a la sociedad. Yo siempre trato de que las personas, desde la postura como la tuya, que tienen tanta llegada, que tienen tanto conocimiento, nos puedan aportar algo como sociedad en cuanto a lo que ven desde la óptica donde estás, que no es poca, y quiero expresarte mi admiración por cómo presentás batalla, ¿no? Porque das una batalla terrible. Te han llevado a programas donde te quisieron cocinar y liquidaste a todo lo que se te pusieron enfrente. Me encantó lo que le hiciste a Agustina Camfer. Me encantó lo que hiciste con Raquel Hermida. Déjame que te aplauda, por más que sé que la conoces y demás. Yo tengo un gran respeto por la doctora Hermida, pero gracias por haberlo hecho, porque representaste a muchos hombres cuando dijiste lo que pensabas. Pero quiero que termines con un mensaje a la sociedad. ¿Podés hacerlo, Francisco? Sí, mira, yo creo que el mensaje a la sociedad se puede expresar en 3 palabras que las puedo después luego ampliar. Pensar, expresar y motivar. Pensar independientemente, expresar lo que se piensa, motivar lo que se expresa. Esto es muy simple. No hay mesías. Nadie te va a salvar. Ningún político, ninguno te va a salvar. Vos tenés que pensar independientemente. Cuando alguien viene y te dice A, desconfía de lo que está diciendo. No por eso desconfía. A ver, anda a corroborarlo. Si tenés la capacidad neuronal para poder corroborar. Es más cómodo aceptar lo que nos dicen, pero también es más caro. Una vez que pensaste y extrajiste una conclusión, sea la que sea, expresala, hacela conocer ante quien sea. No tendrás por qué callarte. Entonces, gracias a Dios, el único pareciera todavía de los derechos más básicos del ser humano que se respetan a rajatabla es la libertad de expresión. Expresala ante quien sea, no hay ningún inconveniente. No, el inconveniente va a tener otro que te quiera agredir. Y por último, motivar lo que estás diciendo, porque en el derecho hay una frase que yo siempre se la digo a los empleados del estudio. Muchachos, ustedes plántense ante cualquiera afirmando cualquier cosa, siempre y cuando la puedan motivar, en el derecho cualquier cosa se puede afirmar. Entonces, una vez que pensás que tenés una idea y la expresaste, motivala. Y si después al otro no te gusta tu opinión, bueno, es un problema del otro. Pero de esa forma, a través del disenso, es que se va a lograr, si es que se puede modificar algo, no de otra forma. Gracias, muy sólido lo que dijiste, me gustó mucho. No me animé a arrancar el programa con algo porque no te lo pregunté en algún momento. Yo sé que hay una sola persona en el mundo a la que le atendés el teléfono, sea cual sea la situación en la que estés, incluido allanamientos y hasta programas en vivo, que es tu abuela, que es Porota. Sí, espero que esté bien de salud, así que me voy a sumar un poroto y voy a saludar a Porota, porque tenés grandes anécdotas con ella. Te he visto contestar mensajes estando en vivo a tu abuela. Sí, por supuesto. Contestar mensajes, en juicios, en cualquier lado. Porque mi abuelo se preocupa mucho. Y siempre él piensa que pasó lo peor que pudo haber pasado. Aunque lo evidente sea que si no respondese porque estás como en un allanamiento, él piensa lo peor que puede pasar, lo peor que puede haber pasado. Entonces, para que se queden tranquilos, siempre contesto. No imagino una circunstancia en la que no conteste, salvo que no escuche, por eso no lo escucho, pero bueno, escucho siempre contesto. Bueno, me sumo un puntito, avisarle que la saludé, porque yo sé que ella ve tus entrevistas y te mando un saludo grande. Sí, Francisco, te comprometo, me quedan 1 minuto 14 segundos, te quiero comprometer públicamente algo. A ver, tengo 2 programas hermanos. Uno es Venga lo que venga de Rosario y el otro El amor es más fuerte, que lo hacemos papás, que estamos en esta problemática, que atravesamos la violencia de género, que te quieren invitar. Quiero que te comprometas. Sí, no hay ningún problema. Por favor. No hay ningún problema. Que tengan un poco de paciencia, tardo en contestar y demás, pero sí, no hay problema. No, contestás todo. Tardás, pero contestás. Es cierto. Hacés sufrir. Te quiero que sepas que hacés sufrir. Pero bueno, estás comprometido, así que te van a invitar de los otros 2 programas para que estés. Es muy rica tu presencia. 40 minutos no me alcanzan. Mirá, me quedaron un montón de cosas para preguntarte. No sé si alcanza a ver. Era un cuestionario terrible. Así que, Francisco, un saludo grande y espero que nos veamos pronto. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. No, por haberle hecho un juicio a un fiscal.
por la responsabilidad profesional en el ejercicio de las funciones. Como no alcanzaba para un juicio político y no alcanzaba para violencia institucional, se le hizo un juicio que se llama responsabilidad profesional en el ejercicio de las funciones, que puede hacerse contra fiscales, jueces, peritos, cualquier auxiliar de la justicia que con su acción u omisión haya de alguna forma perjudicado a alguna de las partes. En ese caso fue condenado un fiscal a un monto que hoy actualizado también ronda los entre 9 y 10 millones de pesos a pagarle a una familia por dejar prescribir una causa, por no actuar. Así que mañana lo voy a mostrar y lo voy a poner a disposición para que todo el mundo lo tenga, para quien quiera hacerle un juicio a un juez, para que quiera hacerle un juicio a un fiscal. Lo tengo anotado, doctor López Busto, quiero que lo sepa. Estoy esperando que usted deje prescribir la causa de maltrato contra mi hija para meterle esto, porque le voy a hacer este juicio y le voy a hacer pagar a usted, aunque sea la justicia la que termine pagando por usted, pero le voy a hacer este juicio porque usted no actúa. Y a usted, doctor Carlos Sale, por cubrirlo a su Delfín López Busto, también le va a llegar. A usted, Gerardo Salas, por no darme el sobreseimiento, también se lo voy a hacer. A todos los que han intervenido y de alguna forma me han perjudicado ese juicio de responsabilidad profesional en el ejercicio de las funciones, se los voy a hacer, porque ese juicio se ganó en primera y en segunda instancia y es un fallo confirmado y es jurisprudencia activa. Así que cualquiera que necesite hacerle juicio a los jueces, a los fiscales, a los peritos que actúan de mala fe, le pongo a disposición para que tengan las demandas, la sentencia en primera instancia y en cámara, lo mismo para los daños, para las personas, padre o madre hablo, padre o madre que obstruya el vínculo, que aliene a su hijo, que ponga en contra del progenitor no conviviente, que implante ideas que no son correctas, le dejo la sentencia donde se condena y puedan accionar en base a eso con todas las personas que están produciendo un daño. Así que cualquiera que lo necesite se comunica conmigo por privado, está a disposición, hagámosle juicio a esto y que aprendan. Muchas gracias, amigos de la Justicia de los Débiles, nos vemos mañana en el horario habitual de las 17 horas. Gracias, Cristian. Un saludo para todos, nos vamos. Hasta luego.